Hoy voy a hablar sobre Naida, el gran conocido como el padre de la equivalencia dinámica. Fue uno de los lingüistas más influyentes de la traducción. Él, junto a otros grandes autores, han hecho posible, gracias a la lingüística, que hoy en día podamos hablar de una teoría de la traducción. Así que alumnos como nosotros tenemos esta asignatura gracias a autores como él. Su aportación ha influenciado mucho en el terreno de la traducción gracias a la incorporación de nuevos conceptos y nuevas formas de traducir. A pesar de no ser traductor, su obra traductológica, la cual se relaciona mucho con su obra evangelística, permitió que Naida viajase por muchísimos países durante muchísimo tiempo e instruyera a un grandísimo número de colaboradores alrededor de todo el mundo. Con su obra permitió que la Biblia fuera traducida a más de 200 lenguas minoritarias en todo el mundo. A continuación os dejo con un vídeo que explica un poquito la aportación más importante de Naida, que es la equivalencia dinámica o la equivalencia funcional. Veremos en qué se diferencia a lo que se solía hacer para traducir la Biblia antiguamente y vamos a ver si tuvo una gran influencia o poca influencia en el mundo de la traducción. Eugene Albert Naida nace el 11 de noviembre de 1914 en Oklahoma, Estados Unidos. Desde bien joven responde al llamado al altar de su iglesia para aceptar a Cristo como su Salvador. Criado en una iglesia conservadora y con el llamado a las misiones desde los 4 años, Naida se convierte en una de las personas más influyentes para la traducción de las Sagradas Escrituras. Su aportación en el mundo de la traducción consigue que la Biblia sea traducida a más de 200 lenguas y dialectos. Naida, con un doctorado en lingüística, escribe un gran número de libros y artículos a lo largo de toda su trayectoria. Será quien dé lugar a la producción de Biblias interconfesionales en traducciones por todo el mundo. Lo conseguirá, así, gracias al principio de traducción de equivalencia funcional. Naida desarrolla un enfoque comunicativo de la traducción. Para él, un traductor tropieza con dos modos de traducir completamente diferentes. Por un lado tenemos la equivalencia formal, que es durante mucho tiempo uno de los métodos de traducción más influyentes a la hora de traducir la Biblia. Esta se atiene a la cuestión estilística, a conservar la forma lingüística que tiene el texto original en la lengua de salida, imitar la sucesión de palabras y sintaxis, es decir, busca la literalidad a toda costa. Y por otro lado, la equivalencia dinámica o equivalencia funcional. Esta última es la gran propuesta de Naida para traducir las Sagradas Escrituras. Veamos bien en qué consiste. La equivalencia dinámica o funcional busca un equilibrio entre la comprensión del texto original y su correlato en la traducción, teniendo siempre en cuenta los parámetros culturales del lector. Es decir, apuesta por un método de traducción que no se basa en la traducción de palabra por palabra, sino más bien de reproducir la intención del texto origen. El traductor debe adaptar el texto de tal forma que el receptor conciba el texto natural, no forzado y con todos los efectos pragmáticos en su lengua de llegada. Si un traductor mantiene la forma del texto original, es muy probable que se pierda contenido del mensaje. Un caso de complejidad importante con el que un traductor se puede encontrar en su labor diaria es, por ejemplo, la traducción de metáforas y frases idiomáticas. Veamos un ejemplo. El versículo "Ama al Señor con todo tu corazón", como conocemos aquí en España, en algunas lenguas africanas debería ser "Ama al Señor con todo tu hígado", ya que este es el órgano en el que se encuentra la sede de los sentimientos. La traducción debe crear una reacción en el receptor similar al lector de la versión original. Por lo tanto, según Naida, el traductor debe transmitir el valor semántico a la realidad comunicativa de destino. En su obra titulada Toward Science of Translation, define el proceso de traducción como una reproducción en la lengua del receptor meta de un equivalente lo más fiel posible al original, respetándose en primer lugar el contenido y en segundo lugar el estilo. También dijo
Las palabras no son más que vehículos para las ideas. Para ello se requiere un proceso como el siguiente. 1. Retransformar la estructura superficial, es decir, lo que pueda ser ambiguo, del texto original teniendo en cuenta las relaciones gramaticales de las palabras según aparecen en el texto y su sentido. 2. Transferir a la estructura de la lengua traductora sin alterar el mensaje. 3. Retransferir la estructura profunda a una estructura superficial que se ajuste al receptor. Y 4. Comprobación o verificación de la traducción. Además, un traductor que aplique la equivalencia dinámica tiene que contar con 3 factores esenciales. Función informativa. Informar no es meramente comunicar. Función expresiva o lingüística. La Biblia contiene muchos géneros literarios. Por ejemplo, la poesía no se traducirá igual que una carta filosófica. Función no imperativa. Al mismo tiempo que se transmiten normas morales, hay una apelación a que éstas se cumplan. También tiene que recurrir a la exégesis y no a la hermenéutica. La exégesis consigue una interpretación del texto a partir de su contexto original, lo que viene a ser la época de las escrituras, mientras que la hermenéutica interpreta las escrituras en un contexto actual y no en la cultura bíblica. Naida reconoce que hay momentos en los que sí que se debe aplicar la equivalencia formal, que siempre existirán textos que deban contener ambas equivalencias para que exista un equilibrio y un resultado de calidad. Ahora que ya hemos visto en qué consiste más o menos esta técnica, la pregunta que debemos hacernos es ¿para qué sirve? ¿Por qué Naida decidió aportar esta nueva técnica al mundo de la traducción? Pues bien, Naida lo que quiso era aplicar la equivalencia funcional para la traducción de la Biblia en los idiomas de las tribus que en ese momento estaban siendo alcanzadas por primera vez por misioneros cristianos. Tuvo una gran recepción por parte de los grupos de traducción de la Biblia más influyentes de todo el mundo. Naida trabajó durante muchísimos años para las Sociedades Bíblicas Unidas y estas estaban formadas por muchos grupos bíblicos, exactamente 142, y aceptaron con los brazos abiertos esta nueva técnica. Además, esta técnica posibilitó que las oraciones de la Biblia se pudieran reorganizar para reflejar su significado de una forma más clara en todas estas lenguas. Naida facilita la práctica y la aplicación de esta técnica gracias a sus libros y los ejemplos prácticos que podemos encontrar en estos. Por otro lado, la equivalencia dinámica también da lugar a que algunos traductores se dediquen a parafrasear los textos y no a llevar a cabo la traducción de una forma correcta. Y esta es la razón por la que Naida decide cambiar el nombre de equivalencia dinámica a equivalencia funcional. Esta aportación que nos ofrece Naida en la década de los 60 no surge de la nada. Más bien sabemos que Naida es uno de los pioneros en la teoría de la traducción, que fue creador de libros los más destacados dentro de la traductología, en la que se refleja tanto la aportación como la equivalencia dinámica, que ya la hemos comentado en el vídeo anterior, y también otras nuevas técnicas para mejorar las traducciones. Además, con su trabajo en la Asociación Bíblica Americana y su gran instrucción a muchísimos colaboradores, hacen de Eugene Albert Naida un grandísimo lingüista y para los cristianos pues un gran hijo de Dios. Hablando desde el punto de vista cristiano y más en concreto desde el punto de vista de un cristiano evangélico, es increíble la labor de Naida, increíble lo que lleva a cabo y cómo puede mejorar tanto el mundo de la traducción como el mundo de aquellas personas que no conocen a Dios y gracias a estos textos traducidos tienen la oportunidad de conocer las Sagradas Escrituras. Es cierto que en algunos casos la aplicación incorrecta de la equivalencia dinámica puede llevar a dañar la reputación de una de las técnicas de traducción más importantes que han marcado un antes y un después en el concepto de la teoría de la traducción y también en el mundo de la religión. Al ser uno de los temas más discutidos en el campo teórico de la traducción, el trabajo de Naida se ha criticado mucho y hasta se le ha llegado a considerar un hereje o verlo como un falso maestro. Es importante que recordemos que no solamente trajo o aportó esta técnica de traducción, sino que su obra traductológica se amplía muchísimo más y volveré a destacar
en un minutito lo importante que es para los alumnos como nosotros alguien como él, ya que por lo menos podemos tener una teoría de la práctica que sería nuestro día a día como traductores. La labor de Naida no termina cuando se jubila, sino que durante algunos años continúa dando charlas, conferencias en universidades y va preparando a futuros traductores con su aportación y explicando un poco su trayectoria traductológica. Apenas falleció unos años atrás aquí en España, en Madrid, y simplemente hoy quería recordar la figura de Albert Naida, Eugene Albert Naida, tanto en el mundo de la traducción como en el mundo de la religión.